Bienvenidos sean todos a este su programa de todas las mañanas, La Gran Cabina, porque en ella te escuchamos. Y en este momento tenemos un segmento especial donde analizaremos la estructura del texto, lo que no se sabe de Haití. Para esto contamos con la presencia de grandes figuras de la lingüística. Entre ellas tenemos a la doctora Nayeli Fernández, la licenciada en lingüística Pamela Fernández, y también nos acompaña la directora de la Escuela de Letras de la UNFU, la doctora María Esther Vargas. Sean ustedes muy bienvenidas a este espacio. Muchas gracias por la invitación, Loria, y a mis colegas. Bienvenidas. Gracias, Lorian, por tenerme presente en el diálogo. Está con ustedes Nayeli Fernández. Para mí es un privilegio y un placer estar aquí contigo y con estas apreciadísimas figuras de las letras. Bueno, entrando en detalles con el tema que vamos a abordar, vamos a apreciar algunos detalles de este artículo del Listín Diario. Como no lo vamos a leer, voy a resumirlo diciendo que se trata de la situación de nuestro país vecino. Es un artículo breve en el cual se dice la dificultad tan grande que se está pasando en un país que está prácticamente sin ley. Aunque es difícil saber con certeza lo que pasa en Haití, por algunas fuentes el periodista pudo conseguir esa información. En este breve artículo, el autor consigue explicar todas esas ideas y a veces pasamos por alto que el buen uso de algunos recursos lingüísticos específicos es lo que permite que este texto sea realmente expresado y comprendido. Para que me puedan entender mejor, voy a empezar hablando de uno de ellos, los verbos, que son las palabras que ayudaron a expresar los hechos en el artículo. Y los verbos son exactamente eso, parte de la oración o categoría léxica que expresa una acción, un movimiento, una existencia, una consecución, una condición o estado del sujeto. Su función en este artículo en específico es el expresar esos hechos, procesos, estados e incluso las vivencias que están pasando en Haití, ya que son la única categoría gramatical que puede hacerlo. Pienso que son uno de los recursos más importantes en la comunicación, ya que entre las cosas que más hacen los seres humanos es el actuar, el sentir, incluso existir, por más obvio que suene. Y para expresar aquello, además de las consecuencias de esas acciones y condición o estado, están los verbos y el uso correcto de sus conjugaciones. Asimismo es, licenciada, y recordemos también que aparte de los verbos están los adjetivos, ¿verdad? Que esta es una parte de la oración que califica el sustantivo y que aporta una información adicional o complementa su significado. Incluso lo vemos en la mayoría de los textos, ¿verdad? Y justamente el que estamos abordando no será la excepción. Tenemos varios ejemplos que podemos ver donde dice exactamente las violaciones a las mujeres y a las niñas frecuentes, donde la palabra frecuente es un adjetivo que indica una mayor proporción de lo habitual. Y también tenemos otro ejemplo que dice, pero sí se siente un mayor flujo de entrada de mujeres y niños, donde la palabra flujo es un adjetivo que indica una mayor cantidad de algo, ¿verdad? Pero vamos a dejar al experto, vamos a ver qué nos puede aportar la licenciada acerca de este tema. Adelante y bienvenida. Muchas gracias, Lorian, por la invitación y por esa gran introducción del inicio. Mi nombre es Pamela Fernández para los radio oyentes. Bueno, y entrando en materia, siguiendo la línea del texto del Listín Diario, bajo el tema Lo que no se sabe de Haití, vamos a apreciar mejor lo que allí encontramos también, que son los adverbios. Bueno, lo primero es que debemos de definir qué son los adverbios. Esta es la parte de una oración que tiene la capacidad de modificar el verbo a un adjetivo o a otro adverbio. En casos extremos puede incluso complementar oraciones. El adverbio es la palabra para expresar circunstancias, pero también indica modo, lugar, tiempo, cantidad, afirmación, duda, etc. El tipo de adverbio que se utilice
dependerá del sentido que se le quiera dar a la oración. Bueno, nosotros teniendo presentes el texto del listín diario, en los 2 primeros párrafos, me gustaría leerlos. Y el primer párrafo dice: una primera dificultad para preguntar por Haití es encontrar a quién hacerlo. Pocos saben lo que de verdad ocurre y menos son los que, sabiendo, quieren exponerse a opinar o relatar. El segundo párrafo: pero preguntando aquí y allá, este es un pequeño resumen de las respuestas obtenidas de varias fuentes. Entonces, en este primer párrafo, vemos cómo el adverbio actúa indicando cantidad e indicando orden. En el segundo párrafo del texto también notamos claramente en la oración un adverbio de lugar y un adverbio de cantidad. Bueno, la función del adverbio dentro de este texto es servir de complemento circunstancial. Cómo, cuándo, dónde, cuánto, de qué manera, entre otras interrogantes. Entonces es importante saber cómo funciona un adverbio para podernos expresar de mejor manera. Su importancia es que principalmente modifican a los verbos, de modo que se puede determinar y especificar, más aún dar mejor definición de lo que se quiere expresar. Por ejemplo, mi tío come lento. El adverbio es lento. Por otro lado, mi tío come rapidísimo. No sé si notan ahí. Sin duda, estos reflejan mensajes diferentes y muy específicos. Así es, licenciada, disculpa la interrupción, es que está más que clara la necesidad de esos recursos, pero también existe otro recurso que puede pasar desapercibido, pero es de suma importancia en la comprensión de las ideas expresadas e incluso en la información que obtenemos de un texto, y son los determinativos. Estos son palabras que acompañan al sustantivo para presentarlo y concretar su significado. Su función está en presentar al sustantivo y dar informaciones sobre él, como en la siguiente oración del artículo, que dice que el jefe de una de las bandas barbecue da declaraciones a la prensa internacional y parece tener el mando de facto. Aquí el primer determinante, él, presenta al jefe como un único y especificando cuál es el sustantivo del cual se hablará en las próximas palabras. El determinante una menciona que es de una entre las tantas bandas que existen, pero sin detallar cuál, y también los determinantes la y el, introduciendo nuevas realidades en la oración. No podemos dejar de lado la importancia tan grande que tienen estos en especificar informaciones sobre los sustantivos que están en el artículo y cómo lo presentan ante quien recibe el mensaje, ayudando en la comprensión y cohesión de lo que se expresa. Sin duda, mis queridos colegas, ha sido muy interesante lo que hemos visto hasta ahora, pero vamos a ver qué nos puede decir la doctora sobre este controversial tema y cómo ella ha podido analizar lingüísticamente este texto. Bienvenida, doctora. Sí, muchas gracias, querida amiga, por la invitación a tu programa. Les he hablado a mis estudiantes de la UNFU sobre ti y tu programa y cómo lo utilizas para brindar información de calidad a los radios oyentes. Antes que todo, es necesario que podamos entender que los pronombres son palabras que reemplazan al sujeto, nombre o sustantivo de la oración y se utiliza para sustituir a personas, animales o cosas sin necesidad de nombrarlos. Estos pronombres se presentan en distintas formas, pues dependen de la persona gramatical, el género y el número. Estos son yo, tú, vos, usted, él, ella, nosotros, nosotras, ustedes, ellos y ellas, entre otros. En el texto escrito por Inés Ayspun podemos resaltar los siguientes. Las bandas controlan el país, los empresarios, las mujeres, las niñas, los hombres, entre ellos niños. En dicho texto encontramos diversos pronombres, entre los cuales se destacan las mujeres, las niñas, los hombres, entre otros. Estos se encuentran en tercera persona. Todos los pronombres que encontramos en el texto tienen gran importancia, ya que nos indica quiénes están como sujeto en dicho artículo. Un ejemplo de esto lo encontramos en la primera oración del cuarto párrafo, donde dice: las violaciones a las mujeres y las niñas
son cada vez más frecuentes. Como ya les he dicho, se destacan los pronombres las mujeres y las niñas. En el artículo, los pronombres encontrados, las, los, ellos, están haciendo referencia al sujeto. En dicho enunciado, el autor trata de ser claro y conciso con la interpretación del mismo. Sí, realmente esto ha sido fascinante, fascinante. Hemos analizado este texto bajo un enfoque lingüístico. Sin duda, tanto los verbos, los adverbios, los adjetivos, determinantes y pronombres juegan un papel significativo en cada contexto lingüístico y realmente esto nos ayuda nosotros como lectores a situarnos en lo que quiere decir el autor del texto, ¿verdad? Pero bueno, mis queridos radios oyentes, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias a nuestras amadas expertas por acompañarnos en este espacio. Son ustedes bienvenidas y esperamos volver a verlas en esta cabina. Así que nos despedimos desde su programa La Gran Cabina, porque en ella te escuchamos. Gracias, Lorian. Muchas gracias por la invitación. Así es, muchas gracias por la invitación a todos y a mis colegas también.